Vamos a ver cómo se hace este punto de bloques engranados, porque van distribuidos como si fuese un engranaje. Los bloques están compuestos de 3 puntos altos y se van alternando los colores y en las filas, y van encajando unos entre los otros. Vamos a ver cómo se hace. Se hace con un número de cadenetas múltiplo de 3 y además impar para empezar y acabar la vuelta con un grupo de bloques, tanto al principio como al final. Vamos a hacer 15 cadenetas. Ahora, estas 3 cadenetas corresponden a los 3 primeros puntos altos. Entonces, para completar el primer punto alto, subimos 2 cadenetas, 1 y 2. Esto sería un punto alto. En la cuarta hacemos punto alto y en la siguiente también. Y ahora hacemos 3 cadenetas, 2, 3, saltamos 3 puntos de base, 1, 2 y 3, y en el cuarto empezamos otro bloque de 3 puntos altos, 1, 2, y 3, y 3 cadenetas, saltamos 1, 2, 3 puntos altos, 3 cadenetas de base y terminamos la vuelta con otro bloque de 3 puntos altos, 2, y aquí, para cerrar el último punto alto, tenemos ya que utilizar el siguiente color. Bien, y ahora hacemos 3 cadenetas, 1, 2 y 3, y en lugar de hacer puntos altos en estos de aquí, vamos a saltarlos. Cortamos la labor, saltamos estos 3 puntos altos y vamos a trabajar en las cadenetas de base que saltamos antes, haciendo puntos altos en ellas. Al revés. 1, 2, y 3. 3 cadenetas, saltamos este bloque y trabajamos en las siguientes 3 cadenetas que habíamos saltado en la vuelta de base. 1, 2, y 3. Y ahora 3 cadenetas y cerramos con un punto raso en el último punto alto de la vuelta anterior. Y cerramos con el siguiente color. Y hacemos 3 cadenetas de subida y ahora
vamos a trabajar sobre estos puntos altos, giramos la labor, que nos saltamos antes. Y ahora vamos a trabajar siempre sobre los bloques de puntos altos. El primero ya está, que son las 3 cadenetas de subida. Vamos al segundo. 2, 3. 3 cadenetas para saltar este bloque y vamos al siguiente. 1, 2 y 3. 3 cadenetas y al siguiente. 1, 2 y en el último cerramos con el primer color, que es el gris más oscuro. Dejamos bastante flojo para que no tire después cuando esté hecho el punto. Y hacemos 3 cadenetas y saltamos este bloque y trabajamos en el bloque que saltamos en la vuelta anterior. Y se trata de ir haciendo así vuelta tras vuelta, cada vuelta de un color blanco. El color, pasadas las 3 primeras vueltas, siempre vamos a saber cuál es, porque cuando tenemos que cambiar es simplemente coger el que nos toca, o sea, el que hay en el lado que vamos a cerrar. Después, cuando lleguemos con el blanco en la siguiente vuelta, tenemos que coger este. Y cuando lleguemos con este en la siguiente, tenemos que volver a coger el gris oscuro. Es ir alternando los colores según el lado en el que se van presentando. Ahora nos toca el blanco para hacer el punto raso y haríamos 3 cadenetas, 1, 2, 3, y aquí trabajamos en los puntos. Siempre trabajamos en los puntos altos que hay debajo de las cadenetas. Dos, tres. Bueno, para rematarlo podemos hacerlo de la siguiente manera. Yo es lo que hago, pero cada uno puede hacerlo como mejor prefiera. Yo hago una vuelta de punto bajo, con punto bajo en los bloques de la vuelta que habíamos saltado en la vuelta anterior. 2, 3, y después cuando llegamos a estos, o sea, en los de la fila anterior, en los de la vuelta anterior, a las 3 cadenetas. Cuando llegamos a bloques, yo inserto el ganchillo a la altura de las 3 cadenetas que están debajo de los puntos, y hago un punto así más alargado. Y aquí en los siguientes, en el bloque correspondiente. Aquí por debajo de las cadenetas y entre los puntos altos.
Y lo que yo hago también cuando hago, por ejemplo, hice este paño para la cocina y le hice un borde de punto bajo todo alrededor y después uno de punto enano o raso. Entonces aquí hay 3 bloques y sin embargo esto está enganchado en la labor, y es porque yo en las esquinas le hago, en lugar de 3 puntos altos, perdón, en lugar de hacer 3 puntos altos hago 4 para hacer el borde alrededor del cuarto punto alto, y además así escondo los cambios de color.